Leemos la palabra Romanos capítulo 8, versículo 1, de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que quiere decir Pablo a la gente en Roma es que no hay ninguna condenación para los que han recibido al Señor. No debemos de utilizar el versículo para tergiversar las cosas diciendo que la salvación no se pierde. No, sencillamente dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, de hecho pasa a otro estado de su vida. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, dice, ahí en el capítulo 5, 17, dice, de modo que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y eso es muy famoso el versículo, pero lo que no es tan famoso es decir, ya no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Nos cuesta decirlo y nos cuesta vivirlo. Yo creo, hermanos, que Dios nos llama en su Hijo Jesucristo a un recinto de seguridad. Cuando digo que nos llama a un recinto de seguridad, me estoy refiriendo a que si la condenación por el pecado existe, lo que hace el Señor es ponerme en un lugar diferente en donde me guarda, me cuida del mal. Y eso creo que pasa con todos nosotros los creyentes que estamos bajo la condición propia como seres humanos y la condición de Dios, para que no haya ninguna condenación por el pecado, ya que la paga del pecado es muerte. Ese recinto que yo le llamo de seguridad, solo se puede vivir ahí por la palabra de Dios, por el consejo de Dios y la obediencia que nosotros podamos tener sobre lo que la palabra dice. Por eso yo quiero esta tarde predicar un poquito sobre este tema. Conozcamos las armas del enemigo. Antes de comenzar, hermanos, debo de decirles que hablar del diablo no es bueno, pero corresponde hacerlo en algún momento para saber que tenemos un enemigo. El que no toma como enemigo al diablo es miedoso. El que no considera que el diablo existe es que tiene miedo. Y nosotros no debemos de tener miedo, porque la palabra dice, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y esa potestad de ser hijos de Dios va a prevalecer en nosotros como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Él nos guarda del maligno. Así que no tenga miedo. Yo cuando estoy aquí en la mañana, el viernes en ayuno, con los guerreros de ayuno que tenemos, hablamos de esto y seriamente. Y el versículo que tenemos como en el cuartel es aquel que dice Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Porque no hay otra forma, hermanos, si no es un credo ni tampoco otra cosa, pero está escrito, someteos a Dios, que es punto importante, básico, y resistid al diablo y éste huirá. ¿Por qué? Porque el diablo es atrevido. Es atrevido, hermano. Si usted cree que no es atrevido, pues no le tiene miedo, no lo conoce. ¿Y sabe quiénes ataca a él? Ataca a los cristianos. ¿Verdad que no le gustó? Le da más miedo. Ataca a los cristianos. ¿Para qué va a atacar un bolito? Dígame usted. No lo toca. A un criminal no lo toca. A los malos no los toca, porque esos son su gobierno, su territorio. Es a nosotros. Por eso dice Pedro que él anda como un león rugiendo buscando a quien devorar. Y no le importa y arrebatarle las ovejas al Padre. Pero las ovejas que verdaderamente son ovejas del Señor,
El Señor dice en su capítulo 10 de Juan, dice que en la mano de Él nadie se las arrebata. Por eso creo que estamos en un recinto de seguridad en las manos de Dios, pero que el enemigo existe. ¿Sabe por qué? Porque todo pecado proviene de Él. Todo pecado proviene del diablo y Él acusa a los hijos de Dios. No piense usted que no lo acusa. Hermano, yo estoy hablando en serio esta tarde. El enemigo es atrevido y delante de Dios, a Él mismo, le dice su nombre y le dice qué hacemos y qué somos. Porque ese es el encargo que Él tiene. Yo quiero llevarlos a leer lo que dice Zacarías en el capítulo 3. Todo pecado proviene del diablo, hermano. Él acusa delante de Dios. Y ante toda acusación, quiero que esta tarde lo sepan, sea verdad o sea mentira, Dios está a favor de nosotros. Si usted cree esto, hermano, diga amén. Dios está a favor de nosotros, aunque no seamos lo que nosotros creemos que somos. Aquí en el capítulo 3 de Zacarías vemos que Josué, el sumo sacerdote, va a ser investido de sus ropas. Y note usted lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Dice Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, que no es otro más que Jesucristo en esta teofanía, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Imagínese usted, hermano, hermana, está ahí el Señor Jesús, porque el ángel de Dios en este caso es el Señor Jesús, está allí y está Josué el sumo sacerdote y el diablo a su derecha. ¿Qué le está diciendo al Señor? No le está diciendo cosas buenas. Aquí no me dice qué le está diciendo, pero le ha de estar diciendo, mira, y este es tu sumo sacerdote, mira, y este es el que tú mencionas tanto, y este es el que estás cuidando, y este mira cómo está vestido, este es un pecador. Hermano, lo mismo le ha de estar diciendo de ti si te le pone nombre y te dice, mira, ¿te acuerdas de ese que va a la iglesia, Josué? Este fulano, mira lo que es, que él es acusador, hermano. Y esta tarde yo te quiero decir que te lleves bien claro esta parte. Si él es el acusador, quítate la culpa. Quitémonos la culpa y no va a tener nada de qué hablar de nosotros. Josué está callado, está escuchando. Y mira la conversación, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Dice, ¿por qué Dios le dice al mismo Satanás, Jehová te reprenda? En esta cultura y en lo que está escrito le mostramos una diferencia. Lo que le está diciendo de esta manera es así: a este que tengo aquí, el sumo sacerdote, no tenés vos por qué estarlo acusando. Quien tiene que ser acusado eres tú, y a ti te reprendo. Eso es lo que le está diciendo el Señor al diablo. A ti te reprendo porque tú eres el causante, tú eres culpable, y a ti te reprendo. Eso es lo que quiere decir eso. Y le dice, ¿acaso yo no amo a Israel? ¿Acaso esto que tengo al frente no es un tizón sacado del incendio? Oiga, hermano, si cuando tú te presentas delante de Dios, a lo mejor ya vas humeando, a lo mejor ya eres un pecador de los que solo echan humito, ya no tienes el fuego de Dios. Y así está Josué, el sumo sacerdote, allí enfrente, oyendo todo aquello que le están diciendo. ¿Sabe por qué? Porque el atrevimiento de él ahí está, pero Jehová lo está reprendiendo y le está diciendo, a ti te tengo que decir esto. Este que tengo aquí, esto yo lo estoy rescatando del incendio. Yo lo estoy sacando del problema del pecado. ¿Sabe por qué? Vuelvo a decirte, Dios es defensor de los que le buscan. Amado hermano, hermana, si nosotros como cristianos no somos lo que Dios quiere que seamos, debemos de reconocer que somos pecadores, que traemos un gen de pecado desde hace mucho rato. Yo entiendo y estoy convencido que cuando venimos a los pies de Cristo, recibimos al Señor, fuimos sellados por el Espíritu Santo y a la vez tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Pero vivimos en un mundo
donde el príncipe de este mundo es el diablo y dueño del pecado. Por lo tanto, dice Juan, no digamos que no hemos pecado porque somos pecadores. No reconocerlo es más grave porque no vas a pedir perdón. Hay gente que guarda el pecado por rato y le pide perdón a Dios a los días, al mes, al año. Mira, este Josué es un tizón arrebatado del incendio y lo que está diciéndole el Señor, yo lo acabo de sacar porque estaba a punto de colapsar. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado a punto de colapsar, hermano? No sé cuántas. Pero a este lo está sacando del incendio, lo está sacando del problema, del pecado. Y el otro no quiere. Y así va a ser el diablo siempre. Porque él quiere tenerlos para su reino. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es apoyarnos en Dios y hablar con Él. ¿Sabe? Voy a hacer un énfasis aquí en este pedacito. Y te quiero decir algo. Los que no creen que el diablo existe están equivocados. Jesús lo comprobó que existe. Por eso es que cuando Pablo dice en el capítulo 6 de los Efesios, si lo leemos en el versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor, estad firmes, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si el enemigo es atrevido y tiene poder, pero este poder es superior. El poder de Dios es mayor y es grande. Él puede reprender a tu acusador, al que te está metiendo en problemas. Dios es más poderoso, hermano. Porque Dios mismo sabe de que hay huestes de maldad en jerarquías. Cuando tú lees del versículo que sigue, que es el 11, el que sigue, el otro que sigue, dice de esta manera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobiernos de las tinieblas. Lo que hay allí, hermanos, y esas huestes de maldad, son espíritus malignos. Son espíritus que deambulan. Ustedes creerán, hermanos, si Apopa no tiene un hombre fuerte. Apopa tiene un hombre fuerte que lo tiene dominado y esa es una hueste de maldad, esa es una potestad, es un gobierno, no sé cómo se llama ni me interesa, pero déjame decirte que si la iglesia no dobla rodilla y no empieza a ayunar y a orar y a pedirle a Dios que lo reprenda, no vamos a salir del castigo. Tenemos que ser firmes y tenemos que ser valientes reprendiendo al enemigo, hermano, porque sabes tú, el poder de Dios es mayor que el que pueda tener el enemigo. Tú tienes que afincarte en esta verdad y tener claro lo que Dios te dijo. Si eres mi hijo, tienes la potestad de ser hijo mío donde sea que te pares. Por lo tanto, el Señor te va a sustentar, te va a amparar, te va a socorrer, te va a bendecir en todo momento. Claro, al enemigo no le gusta, pero no te preocupes, hermano. Si el Señor está contigo, ¿qué más quiere? Mira, aquí está a punto de colapsar este muchacho, el sumo sacerdote. Pero la profecía de Isaías 42, que te la voy a leer si la proyectan mejor, en el versículo 3 dice de esta manera. Capítulo 42, versículo 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humare, por medio de la verdad traerá justicia. Aquí Isaías está hablando de ese ángel que está parado a la par del sumo sacerdote. Aquí Isaías está hablando del siervo de Jehová. Aquí Isaías está diciendo, este no va a ser un tipo que va a venir a hacer grandes alardes ni cosas. Y no va a pagar el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Lo que el Señor le está diciendo al devorador, allí en Zacarías, es bien sencillo. Le dice, este tizón que yo he sacado del incendio y que se estaba apagando, yo lo volveré a encender. Y esto se repite en Mateo capítulo 12, versículo 20, donde dice también la palabra que el Señor no apagará el pábilo que humeare. Mira, te lo voy a leer, dice aquí Mateo 12, 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humee no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Ojo, guárdate esta partecita, ¿por qué? Porque dice que el pábilo que humeare no se apagará. Sencillamente, amado hermano, porque en la iglesia vemos personas
O hay personas que parecen pábilos humeando, que parece que se están apagando, que parece que vienen solo al consultorio del alma, que parece que vienen solo un domingo, que parece que no se aparecen más porque la palabra no les interesa. Hermano, ese es un pábilo que está humeando y entonces es necesario que se vuelva a encender. ¿Qué es un pábilo? El pábilo lo vas a ver en una vela que está encendida, que tiene la candela, se va acabando porque la vela se va agotando la mecha. Y cuando la mecha no se resiste al fuego, porque hay muy buenas mechas, y se va doblando y daña la candela por otro lado. Entonces viene el despabilador y una tijerita y corta el pábilo. Y la candela vuelve a tomar el fuego y ya no la daña. Y eso lo están haciendo hasta que la candela se acaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto que dijo el Señor? Que dice que el Señor dice, el pábilo que humea no apagará hasta que saquen victoria el juicio. Eso somos nosotros, hermanos. ¿Por qué razón? Porque cuando nos estamos apagando, el Señor nos va a levantar, nos va a traer y va a encender el fuego que se ha apagado dentro de nosotros. Eso es lo que quiere decir esta palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a querer apagar el fuego que hay adentro. El enemigo te va a querer echar agua. Y no solo eso, te va a querer hacer cosas más desagradables. Y cuando no puede con el creyente, va y acusa ante Dios, hermanos. Nosotros tenemos que estar atentos sobre esto. Josué tenía ropas y las tenía viles. Lo que quiere decir esto es que el diablo conoce. Ustedes me ven aquí a mí de saco, así como estoy, ¿verdad? Me decían los jóvenes ahí que les gusta la corbata y les digo, ya la terminé de pagar. Así me miran, pero no saben si por dentro tengo problemas. Así los miro yo a ustedes, bien guapos, bien bonitos, pero no sé qué problema tengan. Y no es que el sumo sacerdote tuviera las ropas ajadas o sucias, no, era el símbolo del pecado. Pero ahí está el diablo diciéndole, este Josué que tienes acá, este es malo. Y Dios le dice, que Jehová te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Porque este es un tizón sacado del fuego. ¿Cómo no lo habré de recuperar? Mira, sigue leyendo conmigo, allá en Zacarías, y te das cuenta lo que el Señor hace. Dice, y Josué dice, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Creen ustedes que Dios no sabe? Claro que Dios sabe que Josué no era buena pieza en ese momento, porque si tiene vestiduras viles es porque está mal. ¿Sabe lo que es vil? Vil es malo. Por eso es que cuando Jeremías está hablando con el Señor allá en el capítulo 15 de su libro, hace una oración grande y le dice, Señor, ya no quiero trabajar contigo. Señor, ya no sigo en esto. Este oficio no me gusta. Mira, tú no me ayudas. ¿Ves cómo se burlan de mí? ¿Ves todo lo que hacen de mí? Ya no quiero nada. Y cuando Jeremías está metido en el problema, el Señor le habla y le dice, oye Jeremías, detente un poco, te voy a hablar. Si entresacaras de lo vil que tienes, lo bueno serías como mi boca. Oiga, un zíper en la boca para Jeremías. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos buenos, hermanos, y no lo somos. Aquí Josué está siendo juzgado por el diablo en frente del Señor, y el Señor le está diciendo, quieto, tranquilo. Esta pieza es mía. El Señor, hermano, es el que te va a escuchar. Él es el que te va a perdonar. Él es el que te va a favorecer y te va a bendecir. No es el hombre. Mira, una vez una hermana en la iglesia me dijo, ay hermano, yo ya no voy a la iglesia porque en esa iglesia llega la fulana y viera, hermano, cómo es ella. Y yo le digo, pero es que no me interesa eso, hermanita. Me interesa su presencia. Sí, pero yo no voy porque ahí son los malos. Y le digo yo, es que esos malos no la van a salvar. Quien la salva es la sangre de Cristo, y el Cristo es el que le va a bendecir a usted. No tiene por qué estar peleando y discutiendo porque no los conocemos. Yo no sé quiénes son ustedes. El Señor sí sabe. Y aquí tiene a Josué. El Señor sabe quién es Josué. Y aquí le está diciendo, mira, vestido estaba mal el hombre. La figura que dijimos que era malo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, el versículo 4, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado
y te he hecho vestir de ropas de gala. Dios se refirió a él, directamente a él, y así se va a dirigir a ti. No se va a dirigir al pastor que te dirige en la oración, no se va a dirigir al grupo de liderazgo que te ministra. Es Dios quien te va a decir a ti: yo he quitado tu culpa. Y Josué recibe la mitra nueva, recibe todo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios te puede perdonar. Dios puede quitar toda culpa de tu ser, amado hermano. Y cuando tú vienes y confiesas al Señor tus pecados, tus errores, tus problemas, el diablo se aparta porque ya no tiene cómo acusarte. Y esa acusación, la culpabilidad es un arma tremenda que el diablo usa, porque la gente se siente culpable, hermano, se siente tan culpable que a veces no lo entienden. Yo te quiero decir algo importante: Dios se pone al frente para perdonarte. Dios no te va a preguntar tu pasado, Dios no va a hacer nada al respecto a sacarte en público las cosas, hermano. Mira, no sé cómo decirlo, pero bueno, mejor no lo voy a decir. Pero voy a traer un ejemplo. Moisés. ¿Quién era Moisés? Nosotros ponemos a Moisés en peldaños grandes. Está bien, admiro a Moisés. Pero Moisés fue enviado a la casa de Egipto para ser educado. Desde pequeño no murió porque lo iban a matar, porque iban a matar todos los niños menores de 2 años. Y Moisés estaba que calificaba para morir, y la mamá resueltamente dijo: lo voy a poner en una arquilla, y lo mandó por el río. No lo vieron los cocodrilos, no se rompió la arquilla, no le pasó nada. Lo vio la misma hermana, la hermana la llevó con la misma mamá que fue la nodriza. Fue educado por años en el palacio y tuvo el concepto de Dios todos los días de su vida. Pero llegó un día en que Moisés, por defender a uno de su pueblo, mató a un egipcio. Pero ¿cómo quedó Moisés después de matar al egipcio? Quedó manchado, quedó herido, quedó mal, quedó con una cosa que ni con lejía se quita. ¿Y qué hizo él? Lo agarró, lo enterró y se fue. Iba huyendo. El valiente Moisés, y grande en la casa de Faraón, va huyendo. Y va y se refugia donde el sacerdote Madián. Y se enamora de una de las hijas, se casa con ella, pasan 40 años y Moisés dice: ya nadie sabe nada. Eso que pasó hace 40 años quedó en el olvido. No, ante los ojos de Dios no. Si tú has hecho algo y no lo has confesado al Señor, Él sabe, yo no. Ni tu vecino, tú sí lo sabes. Una mujer hace años, 10 años atrás, me dijo: hermano José, yo necesito hablar con usted, porque cada vez que yo oigo la prédica me duele, me resiento, no me siento bien, pierdo la paz. ¿Y qué le pasa? Porque yo, me dice, me recuerdo siempre del aborto que tuve, que hice. ¿De veras? Le digo. ¿Y quiere hablar conmigo? Sí. Bueno, vamos. Cuando llegamos a hablar, me dice: yo de veras que me siento mal, me dijo, porque yo tuve ese aborto hace años y no lo he podido quitar de mi mente. Y le digo: ¿pero usted es cristiana? Claro. ¿Pero usted recibió a Cristo? Sí. Y me le quedo viendo y le digo: yo creo que no. ¿Por qué dice que no? Me dijo: porque no se puede quitar eso de la mente. Ah, porque no, porque es un pecado. Pero usted recibió a Cristo. Sí. ¿Y cree en la sangre de Cristo? Pues sí. Y le digo yo: mire, le voy a explicar. Y no le expliqué una teología completa, sencillamente le dije: cuando usted vino a los pies de Cristo
y vino de verdad. Usted confesó con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y usted salva. Pero usted con el corazón confiesa para justicia y la justicia solo es de Dios. Cuando usted pasó al frente y no se fijó que en la cruz del Calvario no hay ninguna imputación para usted y que Cristo le perdonó todo y lo echó a lo profundo de la mar, usted en este momento estaría liberado. Usted lo que tiene es un problema de culpabilidad que no le ha entregado al Señor y usted se lo va a entregar ahora para que quede libre de ese problema, porque el Señor le va a perdonar todo, por malo que sea, se lo va a perdonar. Y esa mujer salió de ahí llorando, pero yo creo que iba en paz, hermano. ¿Por qué? Porque yo te digo a ti, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa ni cuándo ni dónde, pero si no te has dado cuenta que lavaste tus ropas en la sangre del Cordero y tus pecados te fueron perdonados, hermano, tú eres libre. Pero déjame decirte otra cosa importante. Cuando nosotros entendemos la verdad, cuando comprendemos que somos cristianos y que los pecados se fueron a la profundo de la mar, pero sigo siendo hombre sobre la tierra. Y si sigo siendo hombre sobre la tierra, ¿pecaré o no pecaré? Esa es la interrogante que vamos a descifrar más adelante. Porque Dios se duele del pecado. Al pueblo antiguo, y lo vemos en Isaías capítulo 1, le dice: yo no quiero que me hagan fiestas, yo no quiero que vayan al templo a gozarse de mentira, yo no necesito lunas nuevas, yo no necesito nada, fiestas solemnes, porque ustedes tienen manchadas las manos, ustedes me han fallado. Y mire lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La grana es un color rojo, pero no un rojo intenso hacia arriba, sino hacia abajo, tirándole a oscuro. Y ese color oscuro, hermano, yo no sé a quienes les gusta. Tal vez en un carro que tuviera me gustaría, pero ese color no es agradable. Y el Señor le dice: si tus pecados llegaran a ser de ese color, yo te los voy a poner blancos. Y si no fuera así, fuera un rojo más encendido, más fuerte, igual te lo pongo como la lana. ¿Por qué le dice el Señor? Porque yo soy el poderoso, yo soy el que te puede perdonar pecados. Nadie más te puede perdonar pecados. Pero si no vienes pronto, hay problema. Lo de venir pronto, hermanos, es algo tan importante y tú no puedes dejar pasar el pecado mucho tiempo, ni siquiera un día. Tú tienes que venir a los pies del Señor, como sea, rodando o de rodillas, llegar y decirle: Señor, he pecado. Así como el hijo pródigo, cuando perdió todo, el Señor lo llevó hasta la punta del extremo para que se arrepintiera. Y cuando ese hombre se arrepintió, se dio cuenta que hay un Dios y dijo: voy a volver a mi casa y voy a decirle a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él. Eso fue tan importante como lo puede ser para ti y para mí cuando cometemos errores. Venir a los pies de Cristo y pedirle perdón, hermano. Pedirle perdón, yo no sé si llorando o no llorando, pero sí con un corazón sincero, con un corazón verdadero. Le pasó a David. David decía: aquí no pasó nada, ya no hay nada. Aquí ya no hay nada. Pero cuando llegó Natán, le sacó todos los trapitos al sol. Lo mismo pasó con Moisés, amado hermano, lo que estaba diciéndole. Porque Moisés dijo: no, si ya no pasó nada, ya no pasó nada. Eso es de hacer menos a Dios, hermano. No estés creyendo que lo que has hecho no lo sabe Dios, sí lo sabe. Moisés, cuando llegó, al momento estaba en el olvido, 40 años pasaron. Y viene el Señor y le enciende un fuego en el monte y dice: voy a ir a ver qué pasa, porque no se apaga. Eso no fue para evitar un incendio, fue porque Dios lo llevó allí. Y cuando va acercándose, le dice: Moisés, Moisés, heme aquí, Señor. Moisés, heme aquí, Señor. Quítate los zapatos, porque el lugar donde vas a caminar es santo. ¿Sabe qué le dijo? No le dijo: mataste a un egipcio hace tiempo. No le dijo: hace 40 años que cometiste ese crimen y no se te ha borrado, ¿verdad? Pero yo te recuerdo que el lugar donde estás es santo, y como no eres la pieza que yo quiero,
y tienes pecado, quítate los zapatos, te quiero perdonar. Y cuando lo perdonó, en ese momento que se quitó los zapatos, en ese momento la zarza pasó a arder al corazón de Moisés. De hecho, en el lugar se apagó porque se fueron ambos, Dios y Moisés, pero Moisés quedó con la zarza encendida. ¿Sabe por qué? Porque un hombre perdonado, una mujer perdonada, es como un tizón sacado del incendio. Entonces, qué lindo es esto, hermanos, para poder entenderlo. Cuando el enemigo te encuentra culpable, te va a estar haciendo daño siempre. Por eso dice Isaías, venid pronto, no mañana, ni pasado, ni el próximo año. Venid lo más luego que pueda y confiesa tu error. ¿Por qué? Quiero que estemos a cuenta. Y ahí es donde David dijo, yo tengo que estar a cuentas con Dios. Y por eso sale el Salmo 51 tan lindo que dice, Señor, yo sé que tengo un espíritu malo. Ponme un espíritu recto en mí para que pueda dar testimonio, Señor. Cambia mi vida, erradica las cosas malas. Y le dice, porque yo sé que un corazón contrito y humillado no lo vas a despreciar. Cuando el corazón contrito y humillado llega a los pies del Señor, hermano, como llegó Josué, el sumo sacerdote, aunque el diablo te esté acusando, el Señor quiere perdonarte. El Señor quiere hacerte el favor. No te resistas. Porque cuando nos resistimos, hermano, el diablo va a usar las armas. Mira, cuando nosotros queremos hacer menos a Dios, no nos damos cuenta que Dios destruyó al hombre después de haberlo hecho. Tú ves el capítulo 6 del Génesis 7, 8, te das cuenta que Dios decidió, Él solo, destruir al mundo. Y lo destruyó, pero halló en Noé gracia, y por Noé, la gracia de Noé estamos nosotros. Pero el gen pecaminoso está. Por eso Pablo dice en su capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si te proyectan Romanos 3:23, que te proyecten lo que sigue, porque es importante. Dice que cuando decidió él exterminar al mundo, estaba con Jesús arriba en el cielo. Pero dice la palabra que en su tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a los de la ley, para hacer una adopción propia de los seres humanos y darles el Espíritu Santo. Cristo en la presencia de la tierra cambió todo. Porque Dios dijo, Él es la propiciación. Porque cuando Cristo viene a ser intercesor tuyo y mío, todo cambia. Mira, si tenés Romanos 3, 23, 24, 25. Por cuanto todos pecaron, el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Next. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo lo entiendo? Bien sencillo, porque lo que Dios hizo, hijo, te dejo la justicia a ti, porque yo en mi ira los puedo terminar. Yo en mi ira los voy a exterminar. Por eso el que no tiene a Cristo no tiene nada y puede morir en cualquier momento por la ira de Dios. Pero en este caso la propiciación consiste en que el Señor Jesús iba a tener un sacrificio perfecto en la cruz y que se iba a presentar al propiciatorio con su propia sangre en una ofrenda excelente, linda, maravillosa, única, exclusiva. Y Dios le acepta la sangre en sacrificio. Y cuando le acepta la sangre en sacrificio, Cristo tiene el poder y la autoridad sobre el enemigo. Por eso es que nosotros a veces nos equivocamos y queremos creer que somos sin pecado. Yo te voy a decir esta tarde, hermanos, que nos debemos de liberar del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, te voy a leer. Y dice la palabra de esta manera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, ¿está ahí? Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero ¿qué dice ahí la palabra? Quiero leérsela literalmente. En el capítulo 1, versículo 8 y 10.
Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira, la gente cuando uno le pregunta, hay evangelismos pesados, ¿verdad? Evangelismo fuerte. Cuando un evangelista llega a algún determinado lugar y se encuentra con alguien, le dice, si usted se muere ahora, ¿a dónde cree que va? Y le dice, al cielo. Y le dice, no, porque somos pecadores. Tiene que recibir a Cristo para salir de esto. Y no creen. Yo estos días que no he predicado en la mañana he ido a evangelismo. Hice años de no ir a evangelismo porque después que uno lo hace en predicador, ya no puede ir a evangelizar a las calles. Pero me he ido con los evangelistas de la iglesia en algún momento y dije, yo voy a ver si ha cambiado algo esto. Y me doy cuenta que no. El mismo gatito panza arriba defendiendo su posición. Yo no soy pecador. ¿Sabe qué es eso? Jactarse de bueno, hermano. Y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Para qué te vas a estar engañando tú mismo, hermano? ¿Para qué te vas a estar engañando? Dile, Señor, soy pecador. Si un pasado me lo perdonaste, pero estoy vivo, sigo pecando, Señor, perdóname. Pero perdóname. Y Dios dice que es fiel y justo para perdonar pecado. Oye, cuando entendemos este versículo, entonces nos damos cuenta que podemos hablar de lo que nosotros debemos de entender como la justicia de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, se va retirando la acusación del diablo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús se iba a ir, le dijo a los discípulos en el capítulo 16 de Juan, versículo 8, 9, 10 y 11. Dice, y el Espíritu Santo los va a convencer de pecado. Cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios, lo tiene todo. Porque el Espíritu Santo me redarguye de pecado y me hace saber cuál es el pecado. Y entonces encajo con lo que dijo Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Él sabe que hemos pecado. Y si esto es así, ¿qué somos nosotros para estar defendiéndonos y diciendo que no somos pecadores? Hermano, dice que el Espíritu Santo te convence de pecado. ¿Y quién te trae el pecado? El diablo. Y mira lo que dice el versículo 11 de Juan 14, de Juan 16, si lo proyectan. Te lo leo. Dice Juan en su capítulo 16 que nosotros, dice, debemos de comprender esta parte. Mira, Juan 16, 11 dice de esta manera. Y que nos convence el espíritu de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya vencido. Cuando tú te convences de pecado, porque el Espíritu Santo te trae convencimiento, tienes que llegar a la conclusión que el enemigo está vencido, que el enemigo está juzgado. Por eso lo que dije al principio sigue teniendo validez. No le tengamos miedo, porque más poderoso es Dios que está con nosotros que los que están con Él. Tú no tienes que tener miedo, has sido ya juzgado. Y guárdate este pensamiento para el final del culto. Mira, el enemigo sigue molestando, te sigue acusando porque eres creyente. Pero cuando tú decides liberarte del pecado, cuando decides liberarte de estas cosas, te vas a dar cuenta que en Cristo te conviertes en vencedor. Mira, nosotros debemos de entender, a ver si me proyectan 1 Juan 2:1. Porque necesito hablar contigo sobre ese versículo. Juan 2:1. Fíjate que la primera carta de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando Juan escribe esto, se está refiriendo al pueblo que le escribe y le dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Cuando Juan está diciendo esto es porque sabe que somos pecadores. El apóstol Juan sabe y él mismo sabe que somos pecadores. Pero mire lo que dice,
Y si alguno hubiere pecado, yo sé que nos da el chance, ¿verdad? Posiblemente todos ustedes sean sin pecado. Y si todos ustedes fueran sin pecado y yo les dijera lancen la primera piedra, me la pidan, hermano. Me matan de inmediato. Pero con confianza les digo, el que se sienta sin pecado, lánceme la primera piedra. ¡Estoy vivo! Porque todos hemos pecado. Cuando Jesús está escribiendo en el suelo y le llevan a una mujer pecadora, entre comillas, no lo sé, y le dijeron, esta estaba acostada con otro y tiene su esposo. La vamos a apedrear, pero queremos que tú justifiques esto. El que crea que no tiene pecado, tire su primera piedra. No quedó ni uno, se fueron, hermano. Volcán de piedra dejaron. Eso dice Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Oiga, voy a explicarle esto. ¿Cuántos de ustedes han necesitado un día un abogado? ¿O hay un abogado aquí? Levante la mano. No lo vamos a juzgar, tal vez recibe a Cristo. Cuando uno se mete en un problema, y el problema es serio y es judicial, le dicen, necesitas un abogado. ¿No es cierto? Necesitas un abogado. Y ahí se le viene a usted todo encima porque, abogado, dinero, plata, se le fue todo hasta la casa. Pero necesito un abogado. ¿Y qué hace? Tener un abogado. Yo ya les he comentado que por no ir a donde un abogado cuando tuve un problema legal por un accidente de tránsito fui a Mariona. Por no tener un abogado, al final lo tuve, me sacó. ¿Pero para qué el abogado? ¿Para qué quiero yo un abogado por un pecado? ¿Sabe? Le comenté hace un ratito que el Señor exterminó al pueblo, se lo acabó y en Noé guardó la especie. ¿Por qué? Porque no había un abogado que defendiera al pueblo. Pero ahora dice Juan que tenemos abogado por si hemos pecado. ¿Y sabe por qué? Para que no nos extermine el Señor, hermano. Porque cuando viene esta parte de Romanos 3, 23, 24, 25 que leímos, si alguien se puede proyectar en un ratito, Romanos 3, 25, dice la palabra que el Señor pasó por alto los pecados porque Cristo lo hizo la propiciación. Y la propiciación consiste en calmar el enojo de Dios y hacerlo benevolente para su pueblo. En pocas palabras, abrió la gracia para su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo es la realidad de todas las cosas. Mire, dice, a quien Dios puso como propiciación, a Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su paciencia. Hermano, cuando la paciencia se ve colmada, el abogado es necesario. Cuando el Señor está enojado es necesario, porque cuando el diablo va y dice, vengo a contarte que Martita, bueno, voy a decir nombres por cualquiera, Martita ha hecho esto, vengo a contarte que Sara hizo lo otro, vengo a contarte que la fulana Maribel hizo lo... Dije nombres donde usted no se dé por aludido, o Pedro, Juan, Antonio, han hecho malo. Entonces el abogado, que es Cristo, el cual se ganó ese privilegio cuando vino a esta tierra, cuando vino y nació y Cristo se fue a bautizar, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo la complacencia. Esa identidad quedó para siempre. Y en la cruz del Calvario, cuando grita Eloi, Eloi, sabactani, cuando cae el pecado sobre su cuerpo y dice, Padre, me has desamparado, en ese momento era la separación necesaria. ¿Por qué? Porque caía el pecado del mundo sobre el cuerpo del Señor. Y ese es el momento más importante de la propiciación, porque Él iba a ser el que iba a llevar el pecado del mundo, amado hermano, el tuyo y el mío, para que no tengamos estos sucesos futuros. El Señor se enoja y necesitamos un abogado, y ese abogado se llama Jesucristo. Por eso Pablo habla tanto de la propiciación, porque es necesario. Mira, tenemos que entender que es el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero es necesario que entendamos esto. Si seguimos con la culpa, el diablo no te va a soltar, hermano.
y créelo, no te va a soltar. Mira, vamos terminando, quiero recordarte que somos vencedores. Pero para ser vencedores completamente tenemos que renunciar a las acusaciones del diablo. Renunciar a las acusaciones del diablo implica hablarle. Cuando está a la par de Josué en el libro de Zacarías, el Señor le habló. A ti te reprendo, le dijo. ¿Sabe usted que es tan abusivo? Cuando Job siendo íntegro, fue y le dijo, préstame a Job. No lo toques, le dijo, ese hombre es íntegro, préstamelo, vamos a ver si no blasfema. Y se lo prestó el Señor, hermano. Yo creo que le voy a preguntar por qué se lo prestó. Pero cuando Pedro no entiende las cosas, el Señor le dice, mira Pedro, ven para acá, te voy a contar que el diablo me ha pedido para zarandearlos a todos ustedes. Pero yo he rogado al Padre para que eso no pase. Oiga, ¿qué cosa? Tú has rogado al Padre para que no pase. ¿Por qué no le dices mejor a Satanás que no haga nada? No, es que lo va a hacer. Si el Padre dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces no nos andemos quejando, hermano. Pero mejor venir luego y estemos a cuenta. ¿Para qué? Para que el diablo no se burle. Para que no ande diciendo allá, mira cómo lo tengo. No, hermanos, todos somos pecadores. Yo insisto que hay que pedir perdón en el momento de la falla. Porque reclamarle y decirle, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque yo he lavado mis ropas en la sangre del Cordero. Porque yo lo he vencido y lo venceré hasta la muerte. Dice que sobre esta tierra todavía está el príncipe. Más miedo les da, ¿verdad? Pero todavía está, hermano. Pero gracias a Dios Juan lo vio en un futuro en el cielo. Y con esto quiero terminar esto. Apocalipsis capítulo 12. Juan lo vio de esta manera. Dice Juan en el capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto me dice que tú tienes autoridad para decirle al diablo, te reprendo. Porque yo soy un tizón sacado del incendio. Porque mi Cristo no va a apagar el pábilo que humea. Porque yo he lavado mis ropas en la sangre del Cordero. Tú tienes que decirle con firmeza eso. Porque Dios en un minuto, en un segundo, cambia vidas. Zaqueo era un hombre malo, malísimo, ladrón, jefe de publicanos. Y un día por ver quién era el tal Jesús que iba a pasar, se subió a un árbol. Y de ahí el Señor lo bajó y le dijo, Zaqueo, bájate, quiero ir a tu casa. Zaqueo bajó corriendo a su casa y le dijo, es necesario, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Solo lo miró y le cambió su vida. Porque le transformó el corazón, se lo volteó a un arrepentimiento instantáneo. Tan rápido y tan instantáneo, valga la redundancia, fue la conversión de Zaqueo, que miró a su alrededor y los vio a todos y dijo, les he robado. Reconozco que les he robado, pero a todos ustedes se los voy a devolver. Y en cuadruplicado. Eso es una conversión genuina, rápida. A nosotros nos tiene que doler el pecado. Nos tiene que doler más que el dolor de migraña, más que el dolor de la operación, más que el dolor de una quebradura, más que el dolor
más grande que pueda haber sobre la tierra. Nosotros lo que buscamos para un dolor físico es la mejor pastilla para calmar el dolor. Dijo un predicador, así debería ser el pecado, que nos doliera para venir a los pies de Cristo a que nos perdone. Inclina tu rostro conmigo. Padre, tú eres bueno.